En nombre de Dios y de la patria se abre la sesión. Muy buenos días a todos. Esperamos que esta sea nuestra última votación de este proyecto. Ya van a quedar, nos va a explicar la secretaria después, algunas cosas más administrativas que va a implicar que nos reunamos por Zoom probablemente, pero ya lo más importante va a estar resuelto. Le damos el saludo al senador Gaona y a la distancia, viene de camino, el senador Latorre, el senador Allende, el senador Castro y la senadora Sepúlveda, el senador Flores. La senadora Sepúlveda va a ingresar en unos minutos a la comisión. Así que, secretaria, si hay cuenta y si no, comenzamos donde quedamos. No hay cuenta, señora presidenta. Entonces, podemos proseguir. No sé si le damos la palabra al Ejecutivo, como lo hemos hecho hasta la hora. Gracias, presidenta. En primer lugar, saludar a las senadoras, senadores. Comentar que quedan solo 2 temas pendientes de la minuta y 2 redacciones que quedamos comprometidos de traer, que las trajimos. Por lo tanto, presidenta, si a usted le parece, podríamos continuar en el orden que venía en la minuta y correspondería entonces discutir y tratar lo pendiente respecto al artículo 4, letra G, que dice relación con los nuevos factores para el otorgamiento de la bonificación, particularmente lo relacionado con los cultivos tradicionales, para luego votar eventualmente el puntaje que está en el artículo 5. Presidenta, perdón, quisiera previamente, si usted me lo permite, poder darle la palabra al subsecretario subrogante, don Sorano Ostoy, que nos acompañe hoy día en representación del ministro, si es posible. Pero, por supuesto, adelante. Bienvenido. Muchas gracias, presidenta, por su intermedio. Estimadas y estimados senadores y senadores, por su intermedio, presidenta, quería transmitir a todos los integrantes de las Comisiones Unidas el saludo del ministro Esteban Valenzuela Bantrec, quien lamentablemente por motivo impostergable no puede acompañarnos en esta ocasión y me pidió personalmente que pudiera asumir su reemplazo. Que yo esté acá y que el ministro me lo haya pedido es una señal de la importancia que el Ministerio le ha dado al trabajo de esta comisión. Se han llegado a consensos relevantes. Muy importante. Donde hay una transversalidad de opiniones bastante importante. Han habido consensos que muestran un trabajo que es muy valorable también de los equipos técnicos, tanto de los senadores, senadoras como del Ejecutivo. Eso solamente en este momento, senadora, y agradezco la posibilidad de intervenir. No, muchas gracias a usted por acompañarnos y bienvenido a la Comisión de Agricultura. Y también, bueno, no hay casualidades y hoy día es un día bien importante porque ya estamos resolviendo los últimos puntos que tenemos de divergencia y las últimas redacciones que va a presentar el Ejecutivo. ¿Las tiene la Secretaría o las das lectura tú a las nuevas redacciones? Presidenta, si gusta le doy lectura. Sí, y que nos dice la página, por favor, para que los senadores nos ordenemos en el... Perfecto, pero partimos por ahí entonces, presidenta. Porque... Como tú quieras. Perfecto. Como usted yo, presidenta, le sugeriría que nosotros siguiéramos el orden de la minuta y para después sacar los temas pendientes y terminamos con las redacciones que nosotros trajimos para aprobación. Perfecto, entonces damos la palabra a la Secretaría. Gracias, señora presidenta. Corresponde pronunciarse sobre el artículo 4, letra G, que está en la página 60 del comparado. Primero, señalar de que el senador Flores está reemplazando a la senadora Proboste. El senador Latorre tiene 2 votos por ser miembro de 2 comisiones. La senadora Sepúlveda tiene 1 voto. El senador Castro tiene 2 votos por estar en 2 comisiones. La senadora Allende lo mismo. Y la senadora Aravena está reemplazando a la senadora Núñez. Puede ser que la senadora Núñez llegue, si es así hacemos el cambio, pero por el momento se mantiene. Senador Flores tiene la palabra. Presidenta, corrijo la información. Perdón, y el senador Gaona, que está por Zoom, que está reemplazando al senador Coloma. Yo estoy acá por derecho propio, Comisión de Agricultura, pero además por la senadora Proboste. Tengo 2 votos también. Vale doble. Sí. Eso señalé. Muy bien. Ahora sí, secretaria. Entonces, estaba pendiente, como digo, de la página 60, la letra G del artículo 4, que se refiere al puntaje de ponderación de los proyectos. Y dice así la letra G: superficie de riego que considere cultivos de bajo requerimiento hídrico y o tradicionales de la canasta básica de alimentos, los que serán definidos en el reglamento.
Esto quedó pendiente. Le damos la palabra al Ejecutivo, luego a los senadores. Gracias, Presidenta. Presidenta, este asunto lo hemos discutido creo que ya en 2 o 3 sesiones, en donde ha habido distintos planteamientos. El ministro efectivamente había realizado una propuesta de redacción en relación con este punto para que fuera discutido en la mesa técnica en conformidad a la penúltima sesión que sostuvo estas comisiones unidas. Esa redacción o esa propuesta la intentamos conversar en la mesa técnica, pero desafortunadamente, Presidenta, no tuvimos acuerdo en ningún tipo de redacción, toda vez que habían integrantes de aquella mesa que o pedían que algunos elementos de esa redacción se eliminaran o se agregaran y en definitiva no logramos algún consenso. Es por ello que la minuta en esos términos plantea que no se llegó a ese consenso y por lo tanto que se discuta en esta sesión, Presidenta, qué es lo que se resuelve con esta letra. Es importante destacar, Presidenta, que de rechazarse esta letra, la minuta viene una propuesta de cómo redistribuir el puntaje en el evento de que esta letra quede sin aplicación. Por el contrario, si se llega a aprobar, evidentemente habría que atender el artículo 5 en los mismos términos que fue formulado. Pero lo que podemos dar cuenta, Presidenta, así como lo hemos hecho con otros temas, es que no hubo acuerdo en la mesa técnica y como ha sido costumbre en otros asuntos, lo sometemos a la consideración de los senadores en esos términos. Eso, Presidenta, gracias. En ese contexto tendríamos que proceder dado que se ha discutido harto, no sé si les parece que entremos a votación y que cada uno fundamente su voto, porque o prefieren nuevamente abrir a la discusión. Presidenta. Es que me pidió la palabra el senador Sepúlveda, la senadora Allende, después el senador Castro. Yo creo que sería bueno poder discutirlo, aunque sea, no sé, en forma acotada, pero yo creo que además esa discusión fue con los asesores y este es el pleno, que es la decisión de los senadores y senadoras. Entonces, para mí este es un punto muy importante, ¿no? Muy importante. Entonces, si le parece, a lo mejor abrir la discusión, ¿sí? Sí, muchas gracias. Después la senadora Allende, sí. Luego el senador Castro. Muchas gracias, Presidenta. Primero, para mí esto, yo diría, es de una importancia, y yo creo que lo hemos discutido además en la Comisión de Agricultura en forma específica varias veces, ¿no? O sea, qué es lo que está ocurriendo con la seguridad alimentaria en el país a partir de la pandemia, a la dependencia que tenemos además de los productos extranjeros y mire lo que está pasando en Ucrania, ¿no? Cómo esto ha repercutido en el país. Entonces, todos los organismos internacionales como la FAO, por ejemplo, lo que están planteando es precisamente cómo tener un piso, ¿no? Un piso. Aquí no estamos diciendo volver a los años 60, pero sí un piso en los cuales nosotros deberíamos tener productos que pudiéramos estimular, y el Estado tiene el deber de estimular esto. O sea, tiene el deber de decir, mire, nosotros creemos que los recursos de todos los chilenos, ¿no?, tiene que ir a estimular y focalizar en algo tan importante y tan vital como es la seguridad de los alimentos que son para el consumo de los chilenos y chilenas. Entonces, mi preocupación es que esto ha sido, yo diría, central en este tiempo en la Comisión de Agricultura. Esto ha sido central en lo que nosotros hemos planteado. El presupuesto, además de lo que discutimos, el presupuesto de la Nación, también tiene una focalización hacia precisamente los productos como lentejas, garbanzos, etcétera, que además están deprimidos justamente en las regiones y en los sectores, ¿no es cierto?, que hoy día son de rezago en nuestro país. Entonces, ¿cómo estimulamos eso si no a través del riego? Además, decir que esta es una característica, una medición de varias otras. Entonces, aquí tiene 2 cosas importantes. Primero, cómo protegemos la alimentación de los chilenos a través de este estímulo con la ley. Pero lo segundo, y me parece de absoluta lógica, es que cómo hacemos también, que sea parte de lo que tú tengas que evaluar, el que sea eficiente, o sea, el que menos recursos necesite, y ahí está medio ambiente, ¿no? Los senadores y senadoras, que menos agua necesita y que también tenga un puntaje adicional. O sea, esto es coincidente con todo lo que hemos conversado durante todo este año. Eso, Presidenta, gracias. La senadora Allende, luego el senador Castro y luego el senador Flores. Bueno, la verdad, Presidenta, que me ha interpretado muy bien la senadora Sepúlveda. Yo desconozco los detalles de la conversación en la mesa técnica. La verdad es que no he tenido la posibilidad de interiorizarme bien y, por lo tanto, iba a pedir justamente eso, de que quizás pudiésemos retomar este tema, ya que estamos aquí los senadores y senadoras, por supuesto, que somos los integrantes de las comisiones respectivas. Yo, coincidiendo con lo que decía la senadora Sepúlveda, yo creo que nosotros como país, y teniendo en cuenta el horizonte de una gran inseguridad alimentaria y teniendo en cuenta que las proyecciones que se están dando, digamos, en términos de
las dificultades que están teniendo países como el nuestro, que están muy afectados por el cambio climático, las dificultades que vamos a tener, digamos, una agricultura que se mantenga sustentable, pero además lo que significa garantizar alimentos. Entonces, en la Comisión de Medio Ambiente nosotros también recibimos, por ejemplo, estudios hechos por ciertas organizaciones y donde están mostrándonos efectivamente la merma de los cultivos tradicionales, que son muy necesarios y que son básicos en nuestra alimentación como país y que estamos importando porque dejamos de cultivarlos. Y dejamos de cultivarlos porque, bueno, existe un cierto modelo agroexportador que en realidad se está orientando hacia otros elementos, pero aquí no hay una cierta mirada más integral que permita decir, mira, está bien, se podrán exportar muchas paltas, pero sería bien conveniente que en instrumentos como este, que es uno, como decía muy bien la senadora Sepúlveda, de otros más, efectivamente pudiésemos nosotros valorar lo que significa poder cultivar, digamos, lo que está y forma parte de una canasta básica o lo que tiene incluso menos consumo de agua e incluso que en ese sentido es un aporte en ese tema de la sustentabilidad, que es algo que tenemos que buscar. Entonces, como no es fácil la ecuación, yo creo que uno tiene que tener criterio. Yo creo que un criterio básico es entender que no es posible como país que tengamos que estar importando lo que tradicionalmente cultivábamos. Entonces tenemos que buscar instrumentos para facilitar que la gente se motive a cultivar aquello que siempre estuvo presente en nuestra alimentación diaria, cotidiana, que además cada día se valora más porque todos sabemos la riqueza que implica esas legumbres, digamos, desde el punto de vista de lo sano y de lo necesario, incluso en términos de proteína y de todo lo que ello revela para una alimentación adecuada. Entonces yo soy partidaria que ojalá encontremos una salida a esto porque creo que es bien importante no dejarlo de lado. Sería lamentable, como dijo aquí el representante, que de no encontrar el acuerdo, bueno, redistribuyamos el puntaje. No, yo creo que tenemos que hacer un esfuerzo por incorporar este elemento y que podamos concordarlo. Senador Castro y luego el senador Flores. Gracias, presidenta. A ver, pongámonos de acuerdo en lo siguiente. Aquí yo creo que estamos equivocados en defender algo que no corresponde. Lo que corresponde aquí, y es lo que todos queremos, que los cultivos tradicionales, que la canasta, los alimentos que están en la canasta, obviamente que se produzcan. Eso tiene que producirse, si nadie quiere lo contrario, todos queremos eso. Pero hay que entender lo que pasa con las papas. Vámonos a una siembra de papas. Una siembra de papas requiere harta agua. Entonces, y aquí estamos colocándole nosotros, bajo requerimiento hídrico. Vamos a sembrar papa sabiendo que requiere harta agua, vámonos al maíz, vámonos al trigo, vámonos a las lechugas, a todos los cultivos que son tradicionales, que son necesarios para la canasta básica, necesitan bastante consumo de agua. Por lo tanto, lo que nosotros decimos, o lo que yo propongo, es que saquemos la palabra, la lectura que dice bajo requerimiento hídrico. No tiene ningún sentido que tengamos que decir vamos a tener un puntaje adicional a cultivos de la canasta básica de bajo requerimiento hídrico. La pregunta mía sería, ¿qué se va a plantar o qué se va a sembrar que tenga bajo requerimiento hídrico para que esté en la canasta básica? Por lo tanto, yo le pediría al director que lo evalúen y saquen la palabra bajo requerimiento hídrico. No se justifica ese escrito, ¿cierto? Si todos queremos que la canasta básica tenga en lo posible más ponderación para tener la seguridad alimentaria. Eso es mi intervención, presidenta. Senador Flores. Presidenta, en primer lugar yo quisiera hacer una precisión de lo que acaba de mencionar el senador Castro, porque en el texto estamos hablando de dos cosas distintas. Una son los cultivos de bajo rendimiento, de baja exigencia de aporte hídrico, y la otra son los cultivos estratégicos que conforman la canasta básica. Son dos cosas distintas para empezar, pero no hay que perder de vista que este es uno de los 8 factores para poder ponderar la calificación de los proyectos. Por lo tanto, es uno más de, quedan otros 7, que ya entiendo, lo aprobó esta comisión.
Y quiero, a ver, en dos líneas, pero la disminución de la superficie cultivada de los productos de la canasta básica en Chile en la última década, la susceptibilidad al cambio climático, la disminución y envejecimiento de la pequeña agricultura y otros elementos que indican claramente que Chile viene perdiendo potencia en la producción de alimentos básicos, hacen que esta sea una prioridad. Por esa razón, no solamente en la Comisión de Agricultura, cuando convencimos al gobierno que iniciáramos el trabajo para generar una propuesta de protección y aseguramiento de los alimentos básicos, tiene que ver exactamente con lo mismo. Entonces veo completamente contradictorio a lo que ya hemos acordado este debate. O sea, este elemento es clave, no es lo mismo un cultivo suntuario que puede ser necesario o aporte económico a una cuestión que hoy día es crítico. Parte de la pandemia nos lo indicó. Las cifras de importaciones de maíz, de trigo, de arroz son brutales. Dejamos de producir los alimentos que antes Chile necesitaba. No en superficie hectárea, estoy hablando de la demanda de la población. Porque si la superficie hectárea de maíz o de trigo es más o menos parecida, con pequeñas variantes respecto a lo que antes sembrábamos, la pregunta es cuánto importamos hoy día. Y eso sí es brutal. La gente hoy día tiene condiciones de consumir más y por lo tanto estamos importando, en términos generales, 2/3 de los alimentos que Chile necesita. O sea, la producción nacional alcanza para 3 meses y estamos necesitando importar el consumo de 8 o de 9 meses de consumo de la población. Entonces, claramente este artículo no puede ser modificado, presidente. Gracias. Yo sí le doy la palabra al senador Durán inmediatamente. Yo quisiera intervenir y preguntarle al Ejecutivo cosas un poco más técnicas. La canasta incorpora cereales como maíz, arroz, trigo principalmente, ¿cierto? Maíz tiene un doble propósito, ¿cierto? Que alimentación principalmente animal y en menor grado alimentación vinculada a las personas, pero el maíz es el que nos produce, ¿cierto?, las carnes, que son principalmente pollo y cerdo. Les pido que, por favor, porque todos tratemos de escucharnos, porque quiero hacer una pregunta más técnica. Entonces, hablamos de cereales, ya los nombré. Las carnes están dentro de la canasta básica, están vinculadas a estas especies que ya nombré. Los huevos lo mismo, en un 50%, digamos, son los cereales y más los que alimentan, ¿cierto?, las aves y por lo tanto están directamente relacionados. Los azúcares, y en este caso la remolacha es el único producto que nosotros producimos en Chile, porque la caña de azúcar no entiendo que se produce en provincias más tropicales. Aceite vegetal, verduras, que obviamente, porque esas la mayoría no se importan, excepto las congeladas. Las legumbres, que es un tema súper complejo desde el punto de vista de Chile, porque hemos disminuido mucho la superficie. Entonces, la pregunta es un poco más compleja, porque yo digo, el mercado jamás lo va a regular el Estado. O sea, por lo menos en las condiciones en las que hoy día tenemos las normativas y la Constitución. Y la gente deja de producir lo que no le es rentable. Eso es así, y se lo digo, digamos, con conocimiento de causa. Vuelvo a plantear el tema porque primero, como bien dice el senador Flores, es una condición de varias, o sea, no tiene una ponderación exagerada, pero efectivamente, si ustedes me preguntan a mí, un instrumento en mi opinión, mucho más certero para asegurarnos un aumento de la producción está por el lado de los subsidios, aunque no nos gusten a algunos, pero son, o sea, porque tenemos tratado de libre comercio que muchas veces lo impiden, pero más que esto del riego, o sea, esto no va a ser tan influyente en estricto rigor. Primero porque además, entiendo, tiene una limitación, no es eterno. ¿O sí? O sea, cuando yo hago el plan de producción, ¿me tengo que comprometer a toda la vida a sembrar cereales? ¿O puedo hacer un cambio, digamos, y producir 3 años o 5 años y luego hacer un cambio de escenario porque la economía, porque puede que no sea rentable? Sí, ese es un tema. Aquí la gente decide por sí misma qué es lo que produce. Este es un incentivo, evidentemente, y un apoyo tremendo, pero no es decisorio, no decide el Estado, decide el particular. Entonces, primero, el arroz y el maíz son probablemente los productos más exigentes en consumo de agua de todos los cereales. O sea, son muy necesarios, sí,
pero son de una exigencia de agua inmensa. Por eso en toda la zona cercana a Buenos Aires, donde se producen muchas de estas especies, son zonas prácticamente anegadas, porque el suelo está, la napa está arriba, entonces tienen un muy bajo costo de producción porque no fertilizan y tienen el agua encima. Entonces, producir para un chileno maíz, 1 hectárea, y para un argentino que está al otro lado de la cordillera, es incomparable del punto de vista económico. Y esas cosas hay que ponerlas en la mesa. Yo no estoy diciendo que esté mal o esté bien, pero son discusiones técnicas que entiendo se tienen que haber hecho en el Ministerio de Agricultura. Porque no podemos obligar a alguien a gastar el doble de algo si con la misma plata va a poder hacer más. No sé si se entiende. Eso solamente yo estoy haciendo un análisis más económico y de lo que implica técnicamente este tipo de cultivo. El trigo en la zona de mi región se produce el 85% de todo el trigo de Chile. Yo diría que prácticamente no se riega, no es necesario, porque el trigo primavera e invierno tiene, digamos, épocas de lluvia tan grandes que permiten que no necesariamente sean superficies regadas. Pero cuando vamos a hablar de legumbres, sí. Y por lo tanto, el tema tiene que ver con justamente si un productor chileno, un pequeño productor, le basta solamente con que tenga un puntaje superior el tema del riego y por eso va a decidir sembrar legumbres o no es necesariamente la única condición. Eso es solo el punto. Senadora. Mire, ¿Le había pedido el senador? No, senador Durana, por favor, no tan caballero que no, por favor. Sí, senador Durana y luego la senadora Sepúlveda. Gracias, presidenta. No solo quiero volver a poner el punto porque esta letra la vimos en la sesión anterior y yo pensé que iba a haber una reformulación de este punto en el proyecto. En razón a que nosotros tenemos una larga y angosta faja de tierra y nuestras agriculturas son diversas de norte a sur. Y por lo tanto, cuando hablamos de un subsidio que tiene que tener la característica de considerar cultivos de bajo requerimiento hídrico y o tradicionales de la canasta básica, obviamente es no entender nuestra diversa agricultura que tenemos en el país y nuestra contraestación. Es decir, la agricultura que se genera en la zona centro y sur es distinta a la agricultura y los tiempos que se generan en la zona norte. Y por lo tanto, el que los subsidios finalmente estén basados sobre una base nacional no ayuda a que nosotros podamos tener una agricultura más sostenible, más aún cuando en los campos del norte, en nuestros valles, ya sea de Azapa, de Utah o en nuestros valles de la precordillera, obviamente lo que se produce en esa zona es lo que es lo que te da la salinidad de la tierra, es lo que te permite finalmente generar las condiciones agrícolas que son importantes porque satisfacen necesidades y productos en contrastación en la zona central y sur del país. Por lo tanto, yo esperaba al menos que tuviésemos una mirada mucho más diversificada en relación a este tipo de subsidios y de acuerdo también a la realidad de cada una de nuestras regiones. Nosotros para eso se está haciendo una inversión millonaria de un embalse de Chilonta. Son millones de metros cúbicos que van a estar a disposición. Un embalse que ahora va a tener la salvedad de preocuparnos de sacar los minerales porque viene con una contaminación de arsénico, pero que nos permita revivir una agricultura y sobre esa base siempre vamos a necesitar incentivos, vamos a necesitar subsidios y no podemos estar circunscritos a lo que establece la letra G de este proyecto. Gracias, presidente. Le vamos a dar la palabra a la senadora Sepúlveda y luego va a hacer una propuesta el gobierno para que votemos. Yo creo que puede ser importante. Gracias. Es que yo creo que esto es un punto muy importante pensando además en la diversidad geográfica que tenemos, ¿no? Agroecológica que tenemos en el país. O sea, a mí me tocó ir a ver agricultores, por ejemplo, de Azapa. Me tocó ir a la zona suya por su intermedio, presidenta. Y uno dice la competitividad que tenemos que tener precisamente con Perú y con Bolivia, ¿no? De las hortalizas. Y esa competitividad la vamos a tener solo a través de
Y entendiendo que este es un tema económico, entendiendo que podemos llevarlo a ese plano, ¿no? Llevémoslo al plano económico. O sea, imagínense si nosotros, y yo estoy pensando fundamentalmente en hortalizas, no quiero ir al arroz, ¿no? Porque yo creo que al arroz no tenemos mucho que hacer. Pero sí, por ejemplo, a todo lo que tiene que ver con hortaliza y leguminosa, tenemos que ir para allá. Entonces, si uno dijera para la zona norte del país, subsidio que nos permitiera mejorar, ¿no es cierto?, la productividad, etcétera. Pero si tú no incorporas riego, cintas, tecnificación de riego, esto serviría para eso, para la tecnificación de riego. Si uno va a Perú, todo está tecnificado hasta el más mínimo pequeño agricultor, y que después recoge la cinta y se la lleva a otra parte. Nosotros no tenemos eso. Entonces, la idea es, ¿cómo hacemos? Que incentivar, ¿no es cierto?, a través de esta ley, precisamente a los hortaliceros, de la primera a la cuarta, y también en la zona central del país. Pero esto es importantísimo, además de para dónde va el ministerio, pero al mismo tiempo la utilización de los recursos, Presidenta. Eso. Me pidió la palabra el senador Flores, quizá le damos la palabra y de luego al Ejecutivo que la pidió. Gracias, Presidenta. Bueno, compartiendo lo que plantea el senador Durana respecto de lo atendible de su preocupación regional, pero yo quisiera señalar que, si bien es cierto, el presupuesto es nacional, el que financia los distintos programas, las decisiones se regionalizan. Y por lo tanto, siendo esta una tabla de ponderación con 8 factores, cada región ponderará más o menos dentro de todos los elementos que van a tener que definir el puntaje final hacia dónde está el interés regional. Por lo tanto, si en una región del norte distinta a una región del sur, podrán ponerle más puntaje a los proyectos que se inclinen más hacia cierto tipo de relación con la disponibilidad de agua para los cultivos que en otras zonas. O sea, la participación regional creo que es relevante, es importante y no necesariamente pasa por la eliminación de este artículo, digamos. Yo creo que esto tiene que permanecer para que las regiones que privilegian la producción de alimentos básicos, que privilegian los cultivos de bajo consumo, que privilegian la forma en que la agricultura se da, es la decisión regional. Yo entiendo el argumento de mi colega, lo respeto y lo acompaño, pero el resorte está en la decisión regional, usando exactamente la misma de factores ponderados. Gracias, Presidenta. Antes de darle la palabra, es un buen punto, porque yo creo mucho en lo que está planteando el senador Durana, pero lo resolvemos con justamente esto de que no compiten una región contra otra, porque en el fondo son decisiones regionales. Yo creo que eso es súper importante aclararlo en esta discusión, porque efectivamente es imposible que sea de otra manera. Sería demasiado injusto. Subsecretario. Gracias, Presidenta, por su intermedio. Antes de darle la palabra a Wilson para el tema técnico, yo le quería señalar que, sin perjuicio del debate que demos acá, el director nacional de INDAP, Santiago Rojas, en el mes de marzo, se ha comprometido a venir a exponer el programa de cultivos tradicionales, que es un programa que tiene 10.000 millones de pesos de presupuesto en asesorías e inversión. Por lo tanto, desde el punto de vista cuando se hablaba de la posibilidad de un subsidio, en marzo el director viene y expone, ahí ustedes van a tener la posibilidad de ver cuáles son los alcances de ese subsidio, más o menos lo que se ha planteado acá por algunos de ustedes. Eso, senador. Wilson tiene la palabra. Buenas tardes, Presidenta, y por su intermedio a las senadoras y senadores. Aquí hay varios puntos muy interesantes y que creo que estamos hablando lo mismo en todos los parlamentarios. En primer lugar, solo con un ejemplo, y al senador Durana también para que también esté tranquilo con respecto a la región de Arica Parinacota, el proceso que el senador Flores recalca que tiene que ser regional, eso es lo que estamos haciendo en la CNR. Hasta el año pasado, solo la mitad de los recursos de la Ley de Fomento al Riego tenían una distribución regional. La mitad de los concursos eran concursos nacionales. Hoy día el 80% de los recursos de la Ley de Riego en el calendario 2023 tienen una distribución regional, fondos asignados previamente hacia las regiones y que dependiendo de la demanda de proyectos van a ir de nuevo redistribuyéndose. Eso es muy importante porque es un mensaje inicial potente a las regiones, que estos fondos están disponibles para que puedan ser usados en esa zona, especialmente en las zonas extremas.
En el caso de la región de Arica, Parinacota, y en el caso de todas las regiones, nosotros hicimos un proceso temprano de levantamiento de demanda y de participación de la organización de usuarios de agua y de los servicios para levantar demanda. Y en el caso de la región de Arica, Parinacota, es muy especial por la entrada en operación del embalse Chironta, y nosotros tenemos alrededor de un 25% adicional de fondos de la región de Arica, Parinacota para ir en asistencia de la etapa siguiente, que es tecnificar todo el agua que va a poder ser distribuido por ese embalse. Entonces, ahí hay fondos adicionales de la Comisión Nacional de Riego para los años 2023 y 2024. Dicho esto, que yo creo que era muy relevante poder destacarlo, porque en la zona extrema, sobre todo en Arica, Parinacota, en Tarapacá, en la región de los ríos, en la región de los lagos, en la Araucanía, este criterio tiene importancia, el criterio de diversificación, porque hay muchos agricultores de ese perfil. Pero tiene la importancia en el marco de la evaluación global de los proyectos. Por eso tiene solo 100 puntos y no más. Es para sensibilizar el puntaje final de la postulación de los agricultores. Por otro lado, haciéndonos cargo de la inquietud del senador Castro del caso de los cultivos de bajo requerimiento hídrico, nosotros lo que habíamos pensado con el Ministerio de Agricultura tenía relación con la innovación tecnológica en cuanto a las variedades de cultivo. Por ejemplo, nosotros tenemos en el Instituto Nacional de Investigación Agropecuaria, está desarrollando una variedad de arroz que puede ser implementada con bajo consumo de agua, o variedades de cereales o variedades de trigo. En ese sentido, nosotros lo que propiciábamos era en el marco de la inversión privada, y esto es súper importante, esto es un incentivo. El que decide que va a cultivar es el agricultor. Entonces, si a él no está dentro de su flujo, no le sale rentable, no lo va a hacer, y eso yo estoy muy de acuerdo. Este es un incentivo que, si él decide y contempla este subsidio en sus variables de ingreso y de costo, y si le cuadra, lo va a hacer, si no, no lo va a hacer. Pero nosotros propiciamos en el bajo requerimiento hídrico que se pudieran incorporar de forma probablemente más acelerada variables que hoy muchos agricultores dudan si son buenas o no buenas porque son nuevas. Entonces, nosotros pensamos que puede ser un buen incentivo. Quizás ahí faltó agregar como el tema de innovación, como para poder entenderlo mejor. Porque efectivamente hay especies de bajo requerimiento hídrico, pero como usted dice, pueden haber ciertas situaciones de mejora genética que hoy día no se están usando masivamente y que esto podría ayudar para que fuera, no sé. Puede ser, pero nosotros entendemos que quizás la forma de presentarlo en esta ley puede ser acotado. Nosotros lo entendemos, lo sinceramos en la conversación con los asesores, en el sentido también de que nosotros, independiente del cultivo que implemente el agricultor, lo que vamos a hacer con la tecnificación del riego o con el mejoramiento de canales es bajar ese consumo, independiente de la variedad. Si es un arroz, vamos a bajar el nivel de consumo de ese arroz, o si es un trigo también, o si es un cereal. Entonces, el objetivo de nosotros es, desde el consumo que tiene cualquier especie, reducir el consumo de agua. Estábamos conversando y había una idea que también lo habíamos conversado con los asesores, de plantear también de que lo más relevante para nosotros como gobierno en esta indicación es que se fomenten los cultivos tradicionales en esta indicación. Y lo de bajo requerimiento hídrico lo podemos ir trabajando por el mismo fomento a la tecnificación. Y además que hay una serie de instrumentos del Ministerio de Agricultura que complementan esto. Entonces, entendemos que con la ley de riego no se soluciona la implementación de cultivos tradicionales, pero sí es una parte que ayuda junto con otros instrumentos. Entonces, nuestra propuesta es cambiar la redacción, eliminar la mención a los cultivos bajo requerimiento hídrico y dejarlo a los cultivos tradicionales, tanto en el artículo 4 como en el artículo 5. ¿Cómo quedaría la redacción, perdón? Por ejemplo, en el artículo 4, Javier, si lo quieres plantear tú en tema de redacción. Sí. Presidenta, intermedio. Con esa propuesta que plantea el secretario ejecutivo de la CNR, en el artículo 4, letra G, quedaría de la siguiente forma: superficie de riego que considere cultivos tradicionales de la canasta básica de alimentos, los que serán definidos en el reglamento. Así quedaría en el 4, letra G. Habría que verlo también en el 5. Yo voy a enviar el 5 inmediato a los asesores para que lo revisen. Es que en estricto rigor, al eliminarlo, no eliminan nada en el fondo, porque el sentido de la ley de riego es disminuir el consumo hídrico. Por lo tanto,
Ya con esto, por lo menos se salvaguarda la preocupación de la seguridad alimentaria, que es lo que han planteado, porque el objetivo en sí mismo de la ley de riego es bajar el consumo de agua. O sea, eso es. O sea, es salir del surco, salir del riego tendido y tecnificar de tal manera que ojalá disminuyamos al mínimo el uso del agua. Por lo tanto, eso es un objetivo tan grande que de alguna manera no cambia nada, pero sí este artículo de seguridad alimentaria tiene sentido porque no está en ninguna parte, digamos. Le doy la palabra a la senadora Allende y luego al Ejecutivo. Presidenta, yo prefería lo que usted misma había sugerido y que también lo había dicho el Ejecutivo. A mí no me parece eliminarlo porque una cosa es global, la ley de riego, que evidentemente busca un mayor, otra cosa es que sea bien concreta, por favor, porque los títulos generales son una cosa, pero los instrumentos para que aquello se concrete son otra. Entonces, a mí me parece que eliminarlo es un error. Me parece que es importante ponerlo, pero quizás agregándole en base a innovaciones tecnológicas o algo así, podría perfectamente, pero yo no lo eliminaría porque al revés. Creo que es muy importante que seamos concretos, porque a veces nos quedamos justamente en las generalidades y no necesariamente esas generalidades se ven reflejadas. Esto es uno de los instrumentos que permite reflejar lo que queremos, que es asegurar, digamos, que haya, ojalá incentivar, motivar para que haya mayor disposición a cultivar lo que se conoce como los cultivos tradicionales y, por otro lado, justamente usando las mayores tecnologías posibles para el ahorro de recursos hídricos. Y tenemos que convencernos por todas que tenemos que meterlo en la cabeza, concientizarlo en todos los niveles, en todas las áreas, en todos los ambientes, porque cada vez vamos siendo más, teniendo consecuencias más graves del cambio climático en lo que se refiere al estrés hídrico de Chile. Chile pasa a ser el país de la región el que tiene la mayor estrés hídrico, y eso significa que no podemos seguir ni siquiera como hemos venido usando hasta ahora, incluso en la agricultura tenemos que avanzar justamente. Entonces yo creo que esto es un buen instrumento y yo no lo eliminaría. Senadora Sepúlveda, yo digamos, sé que nos quedan algunas cositas que votar hoy día y vamos a tener que, además no tenemos clara ahora la redacción. Senadora Sepúlveda. Sí, a lo mejor lo que podríamos hacer, entendiendo lo que plantea la senadora Allende, ¿no es cierto?, como nuestra presidenta, es incorporar más bien el concepto no de disminución y lo que plantea el senador Castro, ¿no? No superficie considera cultivos de bajo requerimiento hídrico. Quizás esa no es porque no es el requerimiento hídrico, sino el cómo usamos más bien el de la eficiencia hídrica, que es distinto. O sea, ¿cómo hacemos que lo que se apruebe y lo que tenga más puntaje no es lo que requiere el cultivo, sino que lo que puede entregar la ley, que es la eficiencia hídrica? Entonces, aquellos que tengan mayor eficiencia hídrica, estoy pensando, por ejemplo, en la incorporación de cintas de riego, estoy pensando en la posibilidad, ¿no?, de un revestimiento del canal que no esté cerca de una PR, ¿no es cierto?, y todo, pero que permita mejorar la eficiencia de la utilización del agua. Entonces, más que el cultivo en sí mismo como lo que necesita, sino es como desde la ley tú le entregas mayor eficiencia al riego. Eso. Me da la impresión que eso irá a estar incorporado en el análisis técnico, lo que está planteando ella en algún artículo, pero le doy la palabra a ustedes para que resolvamos. Sí, yo voy a plantear por su intermedio, por lo que plantea la senadora Sepúlveda, después hacerme cargo de la mención de la senadora Allende. La tecnificación se traduce en el puntaje de superficie, principalmente, porque tiene que ver con el efecto de tecnificar, es que uno puede regar, se calcula la superficie que puede regar con la cantidad de agua que recibe un cultivo. Yo tendría cuidado con tener puntajes duplicados, por decirlo así. ¿Ya? Pero haciéndome cargo del fondo, yo creo que es muy importante lo que menciona la senadora Allende, de que esto no signifique que no propiciemos la innovación. Nosotros estábamos conversando acá que nosotros en el artículo 2, si no me equivoco, en el artículo 3, nosotros aprobamos programas especiales para innovación en riego. Entonces, está escrito, mire, dice, proyectos que promuevan la innovación en técnicas y tecnologías de riego, las que serán definidas anualmente por el Consejo de Ministros de la Comisión Nacional de Riego. ¿Qué es lo que es innovación en el fondo?
nosotros creemos que en esa mención sí tienen cabida la implementación de cultivos de bajo requerimiento. O sea, que nosotros podamos en esos programas de innovación aceptar cuando el proyecto involucra especies de bajo requerimiento hídrico, por ejemplo, de especies que han sido investigadas y promovidas por el INEA. Dice, proyectos que promuevan la innovación en técnicas y tecnologías de riego, el 3, artículo 3, y tecnologías de riego, las que serán definidas anualmente por acuerdo del Consejo de Ministros. Para nosotros, cuando se refiere a técnicas, yo creo que cabe que lo que la señora Sepúlveda, pero también la parte de innovación. Nosotros estamos muy de acuerdo con la señora Allende que no podemos dejar de lado que el riego esté acompañado con la otra parte, porque cuánto ocupa un terreno va a depender sí o sí del tipo de cultivo que implementemos. Si lo entendemos así en la historia de la ley y nosotros lo reflejamos en el reglamento, nosotros iríamos por ese lado e insistiríamos en borrarlo en el tema del puntaje, dejarlo en cultivos tradicionales. Solo en cultivos tradicionales en el artículo 4 y 5. Tenemos que definir Javier, tenemos que definir cuál sería, qué vamos a votar. Propone una... Presidenta. Sí, Javier, estamos esperando que nos proponga una redacción para poder votar. Gracias, Presidenta. Como le mencionaba anteriormente, a nuestro juicio, de conformidad a la discusión que se ha sostenido, la mención a bajo requerimiento hídrico es la que causa algún grado de duda, de tal manera que, atendiendo lo que ya mencionó el director en torno a que ya aprobamos como la posibilidad de un concurso especial en materia de innovación, proponemos lo siguiente, que la letra G diga superficie de riego que considere cultivos tradicionales de la canasta básica de alimentos los que serán definidos en el reglamento. Y luego, a continuación, en el artículo 5, tendríamos una redistribución del puntaje que podríamos comentar, la vamos a hacer llegar, pero que también incluye entonces el factor diversificación para los efectos de asignar la bonificación. Entonces, la redacción, Presidenta, es esa: superficie de riego que considere cultivos tradicionales de la canasta básica de alimentos los que serán definidos en el reglamento. ¿Estamos de acuerdo para votar? Yo creo que sí. El problema es que ahora, no sé, parece que no tenemos quórum. ¿Tenemos quórum? Sí. Ya. No, pero tenemos quórum. Claro, es que hay quórum para votar esto. Si ustedes quieren, pasamos a otro artículo y esperamos que ellos lleguen. No, si hay quórum. Hay quórum ahora para votar. Yo creo que hay que proceder nomás. Sí. Ok. Entonces procedemos a votar. Señora Presidenta, pone en votación la letra G con la modificación señalada precedentemente. Senador Durana, ¿cómo vota? Bueno, de acuerdo a la modificación presentada, voto a favor. Gracias. Senador Flores. A favor. Senador Latorre. Senador Castro. A favor. Senadora Allende. A favor. Senadora Núñez. A favor, señora secretaria, gracias. Gracias. Señora Presidenta. A favor. Que ha votado entonces, aprobado por unanimidad por 11 votos. Presidenta. Sí, adelante. Gracias, Presidenta. En atención a que ha sido aprobada entonces la letra G del artículo 4, deberíamos atender al artículo 5. No obstante, como se ha aprobado la letra G, tenemos que hacer una redistribución del puntaje, redacción que ha sido enviado a sus equipos técnicos en este momento. Entonces, lo que sugeriría, Presidenta, es que pasáramos la discusión del artículo 6.4, por mientras que los asesores revisan la redacción que hemos propuesto del artículo 5, porque nos vamos a demorar mucho,
y veamos el 6.4 por mientras, lo resolvamos y volvamos al quinto ya, si es que hay acuerdo de la mesa para proponer que esa sea la nueva redacción, porque la nueva redacción es un poco más larga, Presidenta. Estamos de acuerdo. Sigamos entonces con... Iríamos, Presidenta, al artículo 6.4 que está... 71. 71, la página para... Sí, por favor, si puede dar lectura. La propuesta de la mesa en relación con el sexto cuáter lo reemplaza por el siguiente. La Comisión podrá implementar concursos especiales para proyectos de eficiencia hídrica que consideren obras o procedimientos necesarios para dejar de extraer desde el punto de captación o en su defecto restituir a la respectiva fuente un mínimo de 25% de la ganancia en caudal y o agua que se produzca por eficiencia. La bonificación máxima de estos concursos es de un 95% independiente del tipo de postulante definido en el artículo 1 de esta ley. El Ejecutivo tiene la palabra. Gracias, Presidenta. Este artículo, si pareciera ser que El artículo se encuentra, como informamos, en la página 71. Sí, la idea es que, entiendo que este artículo trae una propuesta nueva, ¿sí? Entonces, ya dimos lectura a la propuesta original, que la tienen en sus comparados, y ahora vamos a dar lectura a la propuesta que trae el Ejecutivo en función de los análisis que se han hecho respecto a este punto en particular. Presidenta. La que leyó ella es la propuesta en la mesa, entonces va a tener que leerla de nuevo, porque no todos lo escucharon. Perfecto, Está Presidenta. en la minuta que se repartió a su señoría en todo caso. Sí. En la página 4 de la minuta 4 dice, artículo sexto cuáter. La Comisión podrá implementar concursos especiales para proyectos de eficiencia hídrica que consideren obras o procedimientos necesarios para dejar de extraer desde el punto de captación o en su defecto restituir a la respectiva fuente un mínimo de 25% de la ganancia en caudal y o agua que se produzca por eficiencia. La bonificación máxima de estos concursos es de un 95% independiente del tipo de postulante definido en el artículo 1 de esta ley. De aprobarse la nueva propuesta de este sexto cuáter, se sugiere incorporar un nuevo artículo transitorio que diga lo siguiente. Los concursos especiales señalados en el artículo sexto cuáter podrán implementarse a contar del cuarto año desde la fecha de publicación de esta ley. Le damos palabra al Ejecutivo para que pueda... a ver, esto es bueno que cuentes tú que ha tenido como harta complicación del punto de vista del cómo hacerlo, ¿no? Así que si puede explicar técnicamente también un poco después el director de la CNR. Gracias, Presidenta. Muy breve porque efectivamente los aspectos más técnicos los va a dar cuenta el Secretario Ejecutivo. Sin perjuicio de ello, poder comentar, Presidenta, que este artículo desde un inicio de la discusión fue objeto de distintas observaciones, inclusive los invitados que vinieron a la comisión. En general, los invitados manifestaron una valoración en torno a la idea que plantea este artículo, pero la dificultad que existía era precisamente en su implementación práctica y fundamentalmente por la ausencia de parámetros de medición hoy día que tenemos en los distintos titulares de derecho a aprovechamiento de agua. Desde ese punto de vista, la redacción original de la indicación planteada por el Ejecutivo plantea que al menos el 20% de la ganancia en caudal debía restituirse o dejar de extraerse de manera obligatoria en proyectos extraprediales o intraprediales. Y esa obligación en definitiva se tornaba dificultosa en atención a que no teníamos quizá hoy día todavía los sistemas de medición para ello. Por lo mismo, en un ánimo de buscar algún acuerdo con la mesa técnica, lo discutimos bastante y planteamos en primer lugar la posibilidad de establecer que existieran sistemas de medición de extracciones y eventualmente restitución en los mismos términos que está contemplado en el Código de Agua hoy día, para que se comience efectivamente a recoger la información de los titulares de derecho a aprovechamiento. Y a continuación se propone, y eso es lo que está en la redacción que planteó la Secretaría, que en lugar de que sea algo obligatorio, se transforme en un programa de carácter especial que evidentemente va a ser voluntario, en cuyo caso la bonificación aumenta un 95%, independientemente del tipo de beneficiario. Y además le agregamos un último punto que dice relación, Presidenta, con que estos programas especiales recién se van a poder implementar el cuarto año de vigencia de la ley. ¿Y por qué? Por la misma razón indicada anteriormente. Esto es que se requiere el tiempo necesario para que los titulares de derecho a aprovechamiento de agua
se vayan efectivamente incorporando a esos sistemas de medición de extracciones en conformidad a lo que ya señalé anteriormente. Entonces, en resumen, lo que planteamos es transformar la redacción original que plantea una obligatoriedad de la restitución por eficiencia hídrica a un concurso especial, dejarlo hasta que se podrán implementar a contar del 4º año de fecha de publicación de la ley. Y, Presidenta, el tema de la telemetría, es decir, de los sistemas de medición, no tuvimos el acuerdo en la mesa técnica para incorporarlo porque además hay un tema de carácter procesal que dice relación con que no está en la indicación original del Ejecutivo. Entonces nosotros estamos viendo la posibilidad de estudiarlo, incorporar este punto en la comisión mixta en los mismos términos que ya habíamos conversado respecto, por ejemplo, del tema de los pagos parciales en la pequeña agricultura, junto con otros asuntos. Entonces, por ahora, la redacción que proponemos es la que está en sus minutas, que lo releva la secretaria. Y, Presidenta, sí, podemos darle la palabra a Wilson Hizo para una que explicación bien técnica al abogado, pero igual le damos la palabra al CNR. Aprendió mucho. No, pues, debido a lo mismo voy a hacer la más breve posible. Este es el artículo que más discutimos, por lejos. Y voy a decir algo curioso. Yo creo que no hay desacuerdo en el fondo de esto, en el fin de que promover la eficiencia hídrica y de que la eficiencia de riego no se vea solo a nivel de predio, sino que tenga una visión a nivel de cuenca. Es un tema importante, que la eficiencia hídrica se traduzca en un balance positivo entre la oferta y la demanda de agua en la cuenca. Eso no había discusión entre el equipo de asesores y el gobierno. Lo que sí teníamos discrepancia era que si éramos capaces nosotros de poder tener una aplicación práctica de esto en el terreno. Creo yo, debo valorar que la discusión se dio con ejemplos bien prácticos, se dio en buenos términos técnicos también. El ejemplo clásico, ¿qué pasaba si un agricultor postula esto en su predio, devuelve parte de la ganancia y el agricultor inmediatamente adyacente no tiene esa exigencia y ve que va un poquito más de agua en el canal y la ocupa? Entonces no gana la cuenca, no ganaba. Entonces lo importante era tener los sistemas de monitoreo efectivo de extracciones implementados. Esa es la clave para que esto sea realmente efectivo. Y además estuvimos revisando, en otros países cuál era la experiencia, y esto sucede en sistemas donde esto está avanzado, el monitoreo efectivo de extracciones. Entonces nosotros en ese sentido propusimos incorporar ya en la próxima discusión en la Cámara o la Comisión Mixta, que todos los proyectos que postulan a la ley de riego deban contemplar sí o sí el monitoreo efectivo de extracciones, que también es parte de lo que se exige en el nuevo Código de Aguas. Entonces nosotros, como una forma de propiciar no financiar proyectos que no estén cumpliendo el nuevo Código de Agua, vamos a empujar esa indicación. Y por otro lado, entendiendo que no teníamos el suficiente respaldo para establecer una obligación para devolver parte de las ganancias, que era un 20% de lo ganado. De hecho, hubo una confusión en un momento que era el 20% de todo el caudal, no, era el 20% de lo ganado por eficiencia. Pero no hubo el respaldo suficiente. Se propuso este programa especial que pueda ser implementado desde el 4º año. Para cerrar, Presidenta, nosotros nos parece como bien importante también que quede señalado el foco de esto, el concepto. Entonces, por eso nosotros insistimos en esto, también cediendo, tratando de llegar a un consenso entre los distintos actores, pero a nosotros nos interesa mucho que el concepto de que la eficiencia de riego no solo es en el predio, sino sea a nivel territorial, es algo que queremos dejar reflejado en esta ley. Sí, le doy la palabra inmediatamente. Bueno, felicitarlos por el trabajo que se hizo, porque desde como partimos ahora, cambio inmenso. Senadora Allende. Bueno, yo quiero efectivamente reconocer que entiendo que esto fue algo bien discutido, reflexionado en buenos términos, por supuesto, y muy necesario. Yo, sin embargo, lamento que realmente no haya habido las condiciones para haberlo dejado, porque yo creo que cuando hablamos de eficiencia hídrica se trata evidentemente de ahorrar ciertos recursos, pero no se trata de que para que el del lado cultive más, porque entonces vamos a seguir cayéndonos en la misma trampa. Aquí nosotros tenemos que ser capaces
desde una mirada un poco distinta, pero yo me allano a que por lo menos en la comisión mixta ellos sigan reforzando el concepto, que es muy importante. Y esto lo tenemos que tener como sumamente claro cuando hablemos de los planes pilotos, el manejo de cuenca y como una unidad de gestión. O sea, eso es lo que debe ser. No solo es una mirada al interior de un predio o un caso, sino que también territorialmente. Y cómo nosotros logramos ese balance que tiene que darse entre lo que hay y lo que se explota. Pero a lo que quiero ir, y creo que aquí es muy importante que lo tenga claro el Ejecutivo, nosotros no podemos seguir aceptando de que en realidad no tenemos cómo medir. Hoy día tenemos la tecnología y si este país no usa la tecnología ya existente, donde hay experiencias internacionales y donde se ha ganado muchísimo, la verdad es que estamos absolutamente de espaldas frente a una realidad. Entonces, es fundamental incorporar tecnología. Hoy día la Dirección General de Agua tiene muchos más recursos, va a tener mucho más instrumentos, hay una obligación establecida en el Código de Agua, entonces es bastante poco aceptable que se diga no tenemos cómo medir, porque la verdad es que lo hay. Es un tema de decisión política, de voluntad, de dar señales y de usar los instrumentos de la tecnología que está a disposición para eso exactamente. Entonces, bueno, este es el acuerdo, yo me allano al acuerdo, pero quiero dejar constancia que de verdad cada vez debiéramos avanzar en medir de mejor manera. Mire, no hay manera que hagamos una buena política pública si no tenemos la información. Y para tener la información tenemos que evidentemente usar todos los instrumentos tecnológicos que nos permitan acceder a esa información. Si no, no hay manera. Eso es como el ABC. Entonces yo creo que es importante que esto quede reflejado, como ha dicho el Ejecutivo, y de alguna manera no se deje de lado porque es muy fundamental como una mirada, como un criterio de la forma en que vamos a abordar nuestras estrategias y nuestras políticas. Es que me pidió la palabra el senador Flores primero. Senador Flores, usted pidió la palabra. Muchas gracias, Presidenta. Bueno, tomando lo que acaba de señalar la senadora Allende, yo invitaría al director y también al ministro que se den una vueltecita por algunos países del mundo en donde este tema está archirresuelto. No vayan a los grandes países desarrollados, váyanse a algunos que hicieron tecnologías apropiadas, adaptaciones de los desarrollados, como es el manejo en buena parte del Nilo Azul o incluso del Nilo Blanco, particularmente en el problema que tiene hoy día Egipto con Etiopía, en el manejo de esas aguas. Han adaptado tecnología. Cada sector de regantes tiene monitores para poder ir administrando la cuota, para poder ir regulando el uso y de año a año van haciendo adaptaciones. Hoy día tenemos un desierto altamente productivo porque miden la gota y eso lo hacen todo remoto. Son tecnologías apropiadas. Hubo una invitación en un momento para el ministro de Agricultura y que nunca se usó, digamos, para que se puedan adaptar esas tecnologías que hoy día abarcan una crisis brutal en uno de los centros hídricos más importantes de África, ¿no? Bueno, eso dato aparte, eso funciona, es real, hay un ministerio del agua que se encarga de instalar estos sensores hechos en Egipto para poder saber qué es lo que está pasando, saber lo que probablemente vaya a pasar y lo administran por vía remota. Y ese es un acuerdo nacional. En este contexto yo creo que, Presidenta, por su intermedio, el artículo es una suerte de incentivo, no voy a decir perverso, pero es un incentivo extraño porque al final de cuentas es un concurso especial para que tú ahorres agua, comprensible. Pero estamos en un país que es uno de los 10 más susceptibles a los efectos del cambio climático. Esto va a ir cambiando con el tiempo y lo que hoy día puede ser que con el uso eficiente de energía genere ahorro, puede que al año siguiente sea completamente insuficiente y estrecho y no va a permitir la actividad como la tenemos diseñada. Yo voy a apoyar la propuesta. Me parece que es razonable en el momento que vivimos, pero quiero hacer el punto, llamado a atención, de que esto no... A ver, es complejo resolver y la Comisión ya ha dado cuenta de ello, digamos. Pero voy a apoyar para poder destrabar este punto, no gustándome el hecho de que una persona, por ser eficiente, va a perder un recurso que le puede generar una cierta expansión de su propia actividad agrícola. Y eso a mí no me gusta, porque lo que necesitamos es recuperar volúmenes de producción con la eficiencia que Chile ha demostrado tener en un mercado completamente imperfecto, donde los agricultores se rascan con sus propias uñas porque no hemos sido capaces de ponerle cortapisa a los que finalmente trastocan
la verdadera y libre competencia de un mercado productivo, sobre todo cuando estamos hablando de alimentos básicos. Las pruebas sobran. Tenemos cifras para todo, como va a pasar todo el día en la Fiscalía Económica y en el Tribunal de la Libre Competencia. Pero mientras eso no ocurra, tenemos que procurar mantener un piso de producción nacional. Gracias, presidente. Senadora Sepúlveda y luego el senador Castro. Muchas gracias, presidente. Yo también voy a concurrir con el voto favorable, ¿no? Pues entiendo lo importante que es este tema. Ahora implementarlo va a ser complejo, pero necesario. Ahora, lo que a mí me gustaría saber, presidenta, quizás no ahora, pero que nos pudiera mandar un informe el director en coordinación con la Dirección General de Agua, ¿cuánto tenemos monitoreado hoy día? ¿Cuánto tenemos efectivamente monitoreado? O sea, queremos saber cómo estamos, ¿no? ¿Y cuál va a ser el cronograma de trabajo para que esto podamos tenerlo monitoreado, ¿no es cierto?, en cuánto tiempo. Porque lo que estamos requiriendo aquí es tener ciertos grados de certeza y eso solo nos va a dar las mediciones que se puedan hacer, ¿no es cierto? Entonces, si para posteriormente quizás la Comisión de Agricultura, a lo mejor ya lo hicieron en recursos hídricos, pero saber qué tenemos hoy día, yo tengo relativamente claro lo que tenemos en el Tinguiririca, por ejemplo, pero qué es lo que pasa, ¿no?, con el resto de los ríos, las cuencas y cuánto es el tiempo que nos vamos a llevar a tomar en esto. Me pidió la palabra el senador Castro, luego el Ejecutivo. Recordarles que estamos citados hasta la 1:30. Podemos extenderlo un poco si todos están de acuerdo, porque aquí hay un tema de quórum que hay que tener en cuenta para efectos de continuar con la comisión. Adelante, senador Castro, y luego el Ejecutivo. Gracias, presidenta. A ver, yo quiero, con toda humildad, mira, pero la verdad que con toda humildad, decirle a ustedes que yo soy un gran conocedor del sistema de riego, cómo funcionan hoy día. En mi vida me crié en los canales, me crié sembrando, y por eso tengo un tremendo conocimiento y creo que no tengo para qué leer para poder explicar lo que pasa con este proyecto de ley. Eso es lo primero. A ver, hay que entender lo siguiente. En nuestro país la tecnificación no la tenemos. Que existe la tecnología en el mundo, existe. Pero en nuestro país no la tenemos. Y como no la tenemos, es un tema muy, pero muy complejo, pero es imposible, no quiero decir, es imposible que una persona que logre un beneficio para tecnificar en un canal tenga que dejar de extraer ese 20% o ese porcentaje que debería lograr ahorrarse al momento de tecnificar. Eso es imposible, no hay ninguna posibilidad de que una persona logre dejar de extraer en el punto de captación, ¿ya? Eso no se va a lograr nunca, de no ser que tengamos todo tecnificado y que estemos en una oficina y que digamos, fulano de tal, en tal parte del canal, logró este beneficio y tiene que entregar, por ejemplo, 5 litros por segundo, por decir algo. Entonces, si se gana ese subsidio, 5 litros por segundo, esa persona que está al final de un canal y uno aprieta un botón y hace la tecnología, usa la tecnología y automáticamente la compuerta de captación va a bajar esa captación de inmediato, esos 5 litros por segundo. ¿Me entiende? Eso en nuestro país no existe y no va a existir durante, yo siendo más o menos visionario, antes de 80 años más, porque no hay tecnología y no están los recursos del Estado para tecnificar como nos gustaría o como a lo mejor hay en otros países avanzados del mundo. No sé si me explican. Para explicarle de manera más práctica es lo siguiente. A ver, la senadora Allende, ella postuló a la ley de riego y se está ahorrando 20 litros por segundo. Y el punto de captación está donde está el amigo de la Cámara. Y todos los demás son regantes que ellos sacan una cantidad de agua que no postularon. Si ella postula y tiene un ahorro de 20 litros por segundo, automáticamente deberían bajar la compuerta donde está el amigo de la Cámara y dejar de ahorrar esos 20 litros por segundo. Al bajar los 20 litros por segundo, por ejemplo, a cada uno de ustedes le va a llegar menos agua.
tendrían que tener ustedes, cada compuerta tiene que tener un arreglo. Y son miles de compuertas. Y la senadora Allende, la ley de riego le dura 10 años. Y ella después de los 10 años dejó de usar el beneficio y quiere el total del agua para regar su terreno, su campo. Por lo tanto, significa que tendrían que hacer otras modificaciones ustedes, ¿me entienden? No sé si me entienden el concepto. Por eso creo que la palabra de lo que dice acá, para dejar de extraer en el punto de captación, eso es imposible. No hay ninguna posibilidad de lograr ese objetivo. No sé si me entienden. Como digo, yo soy un gran conocedor de los canales, porque además de eso, cuando sale agua de un punto de captación, son cientos de canales. Por ejemplo, yo pongo en ejemplo el río Maule. Nosotros tenemos el río Maule, la captación del río Maule, del canal Maule. Tenemos un canal Maule alto, un canal Maule bajo, y de ese punto de captación se generan cientos de canales. Y esos cientos de agricultores, muchos de ellos postulan al beneficio de tecnificación, otros no postulan. ¿Me entiende? Entonces, no hay ninguna posibilidad de que por cada postulación sumemos y digamos, ya, el punto de captación vamos a bajarlo. Eso no existe. Lo que sí puede darse, y que es un tema muy complejo y que me parece bien, da lo mismo si queda o no queda, que diga, oye, si usted logra el beneficio del beneficio del subsidio para tecnificar, el sobrante del agua usted lo deja pasar. Eso se da de manera natural siempre y cuando se pueda regar con la tecnificación su terreno. Por lo general, lo que sucede hoy día es al revés. Como el agua no alcanza para regar el terreno disponible, se tecnifica para que se logre regar el terreno. No sé si me captan la idea. Ya, si sobra agua, obviamente que esa agua automáticamente pasa para el regante siguiente o podría irse a un cauce natural. Que el cauce natural tampoco es el punto de captación o la cuenca de captación. ¿Por qué? Porque como son canales que van de una cuenca, pasan a otra cuenca, por lo general esa agua se podría restituir en la cuenca del lado. Que también es importante, obviamente que es importante. O sea, si se puede dejar el ahorro, ese 20%, dejar pasar, está bien, alguien la va a aprovechar o va a ir a dar a la biodiversidad, al cauce natural, va a llegar al mar. ¿Me entienden? No sé si me entienden el concepto. Por eso, cuando se habla de dejar bajar la compuerta en el punto de captación, producto de que un agricultor logró un beneficio al final de un canal, como digo, eso es imposible, no hay ninguna posibilidad. Eso sería letra muerta y sería hasta una discusión que no tiene ningún sentido, porque, como digo, en la realidad nunca va a suceder. Espero que me hayan entendido el concepto. Ahora, sí, yo le voy a dar la palabra inmediatamente. Lo que sí está claro es que o extendemos un rato la comisión o simplemente vamos a tener que citar nuevamente para los 3 artículos que quedan. Senador Gaona. 10 minutos. Sí. 10 minutos. Perfecto. Yo creo 10 que van a minutos hacer las dos entonces. cosas, senadora. Sí, mire, yo me gusta un poco más. Yo creo que han hecho un esfuerzo importante en esto, sobre todo esto al incorporarlo a un concurso especial, le da cierta voluntariedad y me allana un poco más a eso, en la medida de que no sea un concurso que aborde el 80% de los recursos. Pero bueno, sí, yo creo que es el camino. Yo creo que claramente no hay nada que la ingeniería o la tecnología no pueda resolver. El tema es costo en tiempo y dinero. Por lo tanto, yo imagino que el tema del cómo poder restituir el agua serán en compuertas intraprediales. Punto. Y se resuelve ese tema y no en el punto de captación del canal, sino que en la intrapredial. Pero
no sé si en 4 años vamos a tener la tecnología y todo eso. Pero por eso la voluntariedad y concurso que está expresado no en la letra, pero sí en el concurso especial, en la medida que no sea un tremendo concurso especial, creo que soluciona en parte este problema. Pero lo que más me preocupa a mí es, claro, usted está obligando a un agricultor que postula, que hace una inversión privada en riego, que postula un beneficio y que ese beneficio le entregan después que hace la obra, pensando en que va a mejorar su capacidad de tener más agua, va a ser más eficiente en agua. Es el desmarque. Hoy día, por lo menos en la región de Coquimbo, no tenemos ningún agricultor que esté usando el agua en función de lo que legalmente le corresponde. Ninguno. Nosotros estamos con desmarque en el río Elqui, en la tercera sección bajo embalse del 02. Es decir, del derecho de aprovechamiento que tiene ese agricultor a tener 1 litro por segundo, está teniendo 0,2 litros por segundo. Probablemente usted con este proyecto de bonificación mejore en un 0,2 más. Imagínense, duplicando lo que ya tiene. Ni siquiera alcanza a recuperar ni la mitad del derecho que le corresponde y usted le está haciendo restituir agua. ¿Me entiendes? ¿Cómo solucionamos eso? Entonces, yo creo que esa es la inquietud que más me preocupa a mí respecto del... Quizás voy a exagerar un poco. Me parece que incluso podría hacer hasta expropiatorio lo que están planteando. ¿Entiendes? Entonces, yo creo que ese es, por lo menos para mí, esa es la principal preocupación. Más allá del tema de la captación, entonces que es un tema de costo y tal como dice el senador Castro, probablemente nos demoremos muchísimos años en tener la tecnología por tiempo y dinero para esto. Eso, Presidenta. Le damos a dar la palabra al Ejecutivo, vamos a someter a votación porque ya la mayoría de los senadores habló, ya dio su opinión y ya cerramos el punto con esto. Sí, voy a partir siempre parto por el final, por el senador Gaona, por su intermedio, Presidenta. Claro, estamos pensando en el caudal real que está pasando por un cauce, el caudal efectivo, no por el derecho, el porcentaje que se tenga que calcular. Porque en muy pocos lugares de Chile se traduce exactamente en el derecho de agua. Y es una medida de gestión, por lo cual nosotros creemos que no afecta al derecho en sí mismo, el patrimonio o el derecho de propiedad que tienen, nosotros no estamos tocando, sino una medida de gestión a esa agua, pero al agua real, por cierto, no podríamos hacerlo el cálculo sobre el derecho de aprovechamiento, eso sería inviable. Lo segundo, sí, el desarrollo tecnológico ha sido bastante importante y existen tecnologías que miden al milímetro el agua hoy en canales, en los pozos y en las compuertas de los canales, que ahí es donde nosotros pensamos que se tiene que restituir, no necesariamente cerrar la compuerta del canal en su bocatoma porque un usuario postula a la ley de riego. Y esto es muy importante. Nosotros para el año 2023 duplicamos el concurso que más duplicamos los montos del calendario de la ley de riego, porque creemos que es súper importante medir y tener una convicción como Estado de que existan recursos, instrumentos para que la gente acceda para poder medir el agua y además cumplir con la ley, el Código de Agua. Entonces nosotros este año tenemos 5.000 millones de pesos para monitoreo efectivo de control de extracciones, tanto para agua subterránea, donde menos del 5% de los agricultores tiene monitoreo efectivo de control de extracciones, y para aguas superficiales, donde los ríos principales, especialmente en la zona central del país, llegan al 40% de las bocatomas, pero en zonas como Coquimbo muy, muy poco. En zonas más al sur, en Biobío, también baja importante, y en los cauces secundarios, ni qué decir, no existe monitoreo efectivo de extracciones. Ahí precisamente estamos pensando en la cuenca de la Concagua, cómo incentivar ese tema, que también algo importante que logran es que los agricultores pelean menos, porque cada uno sabe bien cuánto está sacando el de al lado y son cifras que llegan a la Dirección General de Aguas. Entonces, en eso estamos trabajando fuerte. Bueno, dicho eso, entendemos que es un proceso largo, ¿sí? Nosotros estamos conscientes que es un proceso gradual, pero que hay que partir desde ahora. Así que damos la gracia también por también la disposición de haber llegado a un texto de acuerdo y estamos disponibles para someterlo a votación. Le damos las gracias al Ejecutivo y pasamos al proceso de votación. Secretaria, por favor, pida el voto a cada uno de los senadores.
Gracias, señora presidenta. En votación, artículo 6º, 4, propuesto por la mesa. Senador Durana. Abstención. Senador Flores. A favor. Senador Latorre. Senadora Sepúlveda. A favor. Senador Gaona. Solo abstención porque de la letra del articulado no se me señala de esta situación del derecho real versus el derecho nominal. Entonces, por eso yo prefiero abstenerme. Senador Castro. Por la explicación que yo di, secretaria, yo voto en contra. Senadora Allende. A favor. Senadora Núñez. En contra. Señora presidenta. El esfuerzo que se hizo fue inmenso y la verdad es que es poco significativo por el momento de que a 4 años pues, vamos a evaluar recién este proyecto de ley. Así que yo voy a votar a favor porque creo que el que no sea obligatorio, que sea un incentivo, me parece que está bien y va acorde al Código de Agua que está en la misma línea. Queda aprobado entonces por 8 votos a favor, 2 en contra y 2 abstenciones. 3 en contra. ¿Dónde están los 3? Acá. 3 en contra. Sí. A ver, todo no. Senador Durana, una abstención. Voy a dar los votos a favor. 2 del senador Flores, 2 del senador Latorre, 1 de la senadora Sepúlveda y 2 de la senadora Allende y 1 de la senadora Aravena. Ahí están los 8. ¿Cuántos en contra? Y 3 en contra, 2 del senador Castro, 1 de la senadora Núñez y 2 abstenciones, 1 del senador Durana y otro del senador Gaona. 2 del senador Gaona, perdón. Son 8-3-3. Cerrado el punto y seguimos con el nuevo artículo. Presidenta, como le había comentado anteriormente, he enviado a los distintos asesores la redacción del artículo 5º. En términos generales, están todos de acuerdo. Yo sugeriría, Presidenta, que la Secretaría pueda dar lectura y si a todos les parece que lo vamos a aprobar. El artículo 5º es el que contempla los puntajes de cada uno de los factores que ya aprobamos. Cultivos tradicionales, el ambiental, costo, superficie, etcétera. Entonces, está redistribuido el puntaje, ya lo leyeron todos sus asesores. La redistribución que se hace, yo sugeriría a su Presidenta que lo pueda leer la Secretaría y, en su caso, aprobarlo. Esto tiene que ver con lo que vimos delante, que es el tema de la seguridad alimentaria, ¿sí? Para que no sé si quieren que la secretaria dé lectura del texto completo o ustedes ya tuvieron la oportunidad de revisarlo. Entonces, yo estoy de acuerdo, igual yo ya lo leí. ¿Sí? Entonces sometemos a votación el documento, el artículo. Presidenta, perdón, antes de eso, en la votación anterior... Proponga nomás, senador Sepúlveda. No, era ver si había unanimidad para eso, si le parece. Por eso planteaba que hubiese unanimidad y por economía procesal, ¿no? Sí, yo estoy de acuerdo. No sé si hay alguien quien esté en contra. Ya, perfecto. Secretaria puede dar la unanimidad entonces. Se aprueba entonces por unanimidad el artículo 5º propuesto por la mesa. Presidenta, antes de eso, cuando se aprobó el artículo 6º quater y venía junto con la propuesta de un nuevo artículo transitorio que fue leído y también se entiende aprobado con la misma votación del 6º quater. 8 por 3 por 3. ¿Sí se entendió? Ok. Damos la palabra al Ejecutivo para que sigamos con lo que nos resta. Gracias, Presidenta. Hemos despachado todos los asuntos pendientes, pero quedan 2 que quedaron pendientes, valga la redundancia, de la sesión anterior, que hice relación primero con una nueva redacción en relación con la coordinación que tiene que tener la Comisión para los convenios que se conversó en la anterior sesión. Esto está en el artículo 15, inciso 3º, que ya fue tratado por la Comisión. En la página... 88. Gracias, 88. Entonces nosotros, Presidenta, trajimos una nueva redacción que hemos compartido con la Secretaría. Si gusta lo puede leer la Secretaría o nosotros, como usted lo estime pertinente. Jimena, ¿lo tienes a mano? Si no, léelo nomás, Javier. Yo creo que, porque esto es algo que quedó pendiente el lunes. ¿Sí? Gracias, Presidenta.
La redacción original del artículo 15, inciso tercero, decía lo siguiente. La Comisión, en coordinación con los gobiernos regionales y otros servicios públicos, podrán celebrar convenios, mandatos o de programación anuales o plurianuales con el objeto de fomentar la inversión en obras de riego y drenaje y promover la eficiencia hídrica en los términos establecidos por la presente ley. Asimismo, podrá establecer convenios de colaboración y traspaso de información con otros organismos públicos, tales como, nombra una serie de servicios, entre otros con competencia en la materia, atendiendo la reserva y resguardo de la información que establezca la normativa. La redacción que proponemos, Presidenta, es replicar un poco la redacción que está en la Ley General de Base de la Administración del Estado en los siguientes términos. La Comisión deberá actuar coordinadamente y propender a la unidad de acción, evitando la duplicación o interferencia de funciones con los demás servicios con competencia en la materia. Para lo anterior, la Comisión, con los gobiernos regionales y otros servicios públicos, podrán celebrar convenios, mandatos de programación anuales o plurianuales con el objeto de fomentar la inversión en obras de riego y drenaje y promover la eficiencia en los términos establecidos por la presente ley. Asimismo, la Comisión deberá propender a establecer convenios de colaboración y traspaso de información con otros organismos públicos, tales como los ya mencionados, entre otros servicios relacionados atendiendo la reserva y resguardo de la información que establezca la normativa vigente. En definitiva, Presidenta, el cambio es la primera frase, que indica que la Comisión deberá actuar coordinadamente y propender a la unidad de acción, y por otra parte que la Comisión deberá propender a establecer los convenios respectivos. Esto es lo que pedimos, digamos. Lo habíamos aprobado. No habíamos esperado el referéndum, habíamos pedido una redacción nueva. Una redacción nueva. Fue otro artículo, sí. Pero, bien. Entonces, sometemos a votación por unanimidad, ¿les parece? Ya. Secretaria, por unanimidad. Presidenta, también hay una de la mesa, la propuesta, no el mismo, estamos en pero en el inciso segundo se cambia el guarismo 15.000 por 20.000, eso no está votado. Pero ya se habló, eso se aprobó. Eso se vio ya, sí. No se votó. Bueno, entonces votémoslo ahora, si están de acuerdo con la misma votación, por unanimidad. Ya, con la misma votación se aprueba entonces el artículo 15, inciso segundo y tercero modificado. 14 por 0. Sí, se conversó, pero no se votó. No. ¿El Ejecutivo? Presidenta, finalmente, el otro punto que quedó pendiente es que, si se recuerda, la Comisión se votó la incorporación del Ministerio de Medio Ambiente en el Consejo de Ministros, y respecto a ello se solicitó por parte de la Comisión que se agregara en el texto de la ley que el voto dirimente lo iba a tener el presidente del Consejo, en este caso el ministro o ministra de Agricultura correspondiente. Para tal efecto, entonces, proponemos que en el artículo 9 de la Ley Orgánica de la Comisión Nacional de Riego se agregue una frase en el inciso final que diga, básicamente, en caso de empate, decidirá el voto del presidente. Esta norma ya está hoy día en el reglamento de la Ley Orgánica de la CNR. Simplemente nosotros lo trasladamos a nivel legal en el artículo 9, que regula justamente los quórum, la forma de adoptar los acuerdos, y quedaría en definitiva de la siguiente forma, si me lo permite, Presidente. Sí. El quórum para sesionar será de 3 miembros y los acuerdos se adoptarán por la mayoría de los miembros en ejercicio. En caso de empate, decidirá el voto el presidente. Así quedaría. Eso es lo que queríamos. Totalmente de acuerdo, eso es lo que esperábamos, que quedara así, que la agricultura sea la última palabra. Así que no sé si les parece. No estaba en la ley, estaba solo en reglamento, sí. Si les parece, por unanimidad, porque están todos de acuerdo. Presidenta, un detalle que me faltó, perdón. En este caso, la adición que estamos proponiendo sería una nueva letra F en el artículo 5º nuevo, para los efectos de lo que Secretaría está cuando tomando. Se ordene todo el documento completo. Okay. Si puede decir que estamos por unanimidad, también. Ya, muy bien, se aprueba 14-0 entonces por unanimidad. Letra F del artículo 5º nuevo. ¿Habría algo más que...? Sí, parece que usted tiene que ver un tema de indicaciones. Sí, la verdad que revisando hay algunas indicaciones que si bien fueron recogidas por el Ejecutivo y gracias a eso Pero hay algunas que se tienen que declarar inadmisibles porque se refieren específicamente a las bonificaciones y determina su monto. Entonces, esas son... Claro, para señalar que son 24A, 24C, 35B, 35C, 35D, 35E, 42B, 49U y 32.1. Esas se declaran perjuicio que se haya recogido su tenor. Se recogieron muchas, pero no se pueden aprobar, no se pueden votar, digamos. Ya.
¿Estaríamos con todo ok, Ejecutivo? Sí, solo decir que yo creo que falta algo, Jimena, que es que algunas indicaciones van a requerir patrocinio y que probablemente por Zoom, porque esto se puede hacer, vamos a pedirla en algún minuto la próxima semana, nos reunamos unos minutos para hacer ese proceso administrativo que es para dar cumplimiento a la norma, ¿no? ¿Ya? Le damos la palabra a su secretario que la está pidiendo. Muchas gracias por su intermedio, Presidenta. En realidad, como Ejecutivo y como Ministerio de Agricultura, yo quería agradecer lo que ha ocurrido en estas comisiones unidas, por la importancia de la materia y por los impactos que tiene respecto a nuestros agricultores. Bienvenida el despacho de este proyecto de ley de riego. Desde el punto de vista del trabajo, también queremos agradecer, yo lo digo, voy a personificar senador Flores, senador Latorre, senadora Sepúlveda, senador Gaona, senador Castro, senador Allende, senadora Núñez, ustedes, presidente, senador Aravena, senador Durana, que no se encuentra, estaba el senador Coloma, y a sus equipos técnicos. El trabajo colaborativo que se desarrolló acá, el diálogo, la capacidad de llegar a consenso, es de mucha valoración por el Ejecutivo. Y también destacar que esta indicación sustitutiva podríamos decir que se despachó en 4 meses, lo que habla de una celeridad en el trabajo, de una capacidad de llegar a acuerdos que nosotros como Ejecutivo valoramos aún más, entendiendo la sobrecarga que el trabajo legislativo ha significado para todas y todos ustedes. De verdad, muchas gracias como Ejecutivo. Siempre hubo críticas constructivas, aportes, colaboración. Y de verdad nosotros estamos convencidos que nuestros agricultores esperan con ansia los beneficios de esta ley, especialmente los pequeños y medianos. Así que solamente eso, reiterar los agradecimientos a todos y todas por este trabajo colaborativo. Bien, ¿hay algún senador que quiera dar alguna opinión antes de ir cerrando la sesión? Ya, yo solamente quiero agradecer también porque fue un agrado trabajar con todos, realmente esta Comisiones Unidas nos vamos a echar de menos porque al final del día y los asesores fueron extraordinarios a todos, mil gracias. Creo que este proyecto me parece estupendo que hagamos un asado y sobre todo que el proyecto quedó muy bueno, o sea, realmente mejoramos muchísimo el proyecto. Cuando queremos hacer las cosas las podemos hacer con esta diversidad política que hay acá, así que bien por Chile y que salga muy rápido de la Cámara de Diputados. Sí, no, lo vamos a defender todo en sala, de eso no tenga duda. Sí. Entonces, sin más que tratar y ya habiendo terminado este proceso de 4 meses, vamos a dar por cerrado esto, excepto el tema de la reunión que tenemos por Zoom estos días. Se cierra la sesión. Por fin.